Vamos a empezar entonces con cálculo uno en funciones. Digo, funciones debe ser un tema que en la escuela secundaria, aunque sea muy rápido, lo han podido dar en quinto año o en, bueno, sexto o aquellos que hacen hasta sexto años anteriores. Es un tema que en general se lo da en la escuela secundaria. Nosotros vamos a tratar de hacer un recorrido sencillo, bastante inicial del concepto, hasta que, bueno, nos pongamos con temas un poco más duros relacionados con funciones. Y uno lo que ve es que en realidad las funciones están siempre dando vueltas y uno dice, bueno, ¿y cómo es que están dando vueltas las funciones? Todo el tiempo estamos trabajando con cuestiones que su valoración depende de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a la verdulería y compro alguna verdura, el valor de lo que voy a pagar es en función de lo que esa verdura pesa. Entonces ahí yo ya estoy dándome cuenta de que el valor que pago depende de lo que llevo, depende del peso de lo que llevo. Otras cuestiones básicas, por ejemplo, se me ocurre la factura de la luz. Yo voy a pagar la factura en función de los kilovatios que haya consumido. Y en este caso, para situaciones aún más simples, iniciales, tenemos estos ejemplos. La estatura de una persona, de alguna manera va a depender de la edad que ella tenga. La temperatura, de lo que pueda estar midiendo la temperatura ambiental, va a depender de la fecha en la cual yo le esté midiendo. Y el costo de enviar un paquete por correo, por ejemplo, va a depender de su peso. Todas esas cuestiones son nada más que simples ejemplos de ver que en realidad las funciones están todo el tiempo. Pero lo que no está todo el tiempo dando vuelta alrededor nuestro es la definición matemática de lo que es una función. Para nosotros, en el contexto de cálculo 1, en el contexto del cálculo, vamos a tener una definición matemática de lo que es una función. ¿Qué es una función? Primera definición que vemos nosotros dentro de cálculo 1. Una función es una regla, como dice ahí, que asigna a cada elemento X de un conjunto de exactamente un elemento, que lo llamamos f de X, de un conjunto de llegada. Entonces nosotros vamos a tener un conjunto de partida. Ese conjunto de partida lo vamos a llamar ese conjunto D del que se habla en este diagrama. Este es el conjunto de partida. Ese conjunto de partida va a tener su propio nombre, se lo llama conjunto dominio. Vamos a tener un conjunto de llegada que también tiene su propio nombre, se llama conjunto codominio. Y esa función es una regla que liga elementos del conjunto de partida con elementos del conjunto de llegada, pero los liga de una manera muy particular. Por eso es que subrayé estas expresiones tan importantes. A cada elemento de este conjunto de partida le voy a poder asignar, como dice ahí, un único elemento en el conjunto de llegada. Entonces, este elemento X en el conjunto de partida, la función f, que a veces también se pone la f ahí arriba en vez de ahí abajo, le va a asignar un elemento en el conjunto de llegada. A este elemento A en el conjunto de partida, la función f le va a asignar un elemento en el conjunto de llegada. Le asigno un compañero y ese compañero tiene que ser único. Y lo que sí tiene que pasar es que en el conjunto de partida no puede haber elementos que no hayan sido relacionados con alguien en el conjunto de llegada. Si yo dejara acá un puntito nuevo, a ese puntito elemento del conjunto de mayúscula, no sé, lo llamo M, y a este elemento sueltito de este conjunto de partida no le asigno ningún compañero, ningún elemento con el que se vincula en el conjunto de llegada, esto que acabo de hacer no sería una función. No puede haber elementos en el conjunto de partida que no tengan asignado un compañero. Y tampoco puede pasar
que a un elemento en el conjunto de partida se le asigne 2 compañeros. Qué sé yo, otro puntito acá. No puede salir de un elemento del partida 2 flechas, ni 3, ni 4, ni 5. Solo una. Y esa única tiene que existir. En general, la notación que nosotros usamos para trabajar con funciones es esta. Una notación bastante compacta, cerrada, en la que nosotros, en cálculo 1, vamos a darnos cuenta que estamos trabajando con una función que se llama f, donde el conjunto dominio se lo está llamando D mayúscula y donde el conjunto de llegada se lo está llamando E mayúscula. Y la expresión que ustedes van a ver acá abajo se corresponde con esta lectura. Acá nos dice que a cada elemento X que pertenece al conjunto de partida se le va a asignar un elemento que se llama i en el conjunto de llegada y que como ese elemento depende de esa función f, esa expresión se la suele llamar f de x. O sea que i igual a f de x se podría pensar como que i es lo que nosotros llamamos imagen de x por medio de la función f. Voy a borrar todas estas cositas que fui escribiendo acá, ¿no? ¿Cómo hago la traducción en este dibujo? Acá, b es la imagen de a por medio de la función f o respecto a la función f. Si yo acá pongo otros nombrecitos, pongo m y acá pongo p, ¿qué es lo que tendría que decir? Que p es f de m. O sea que p es la imagen de m por medio de esta función f. Esa es la forma de escribirlo o de decirlo también. Cada vez que nosotros tomemos un elemento en el conjunto de partida, de manera genérica, muchas veces usamos la letra X para hablar de cualquier elemento dentro del conjunto de partida. Y ese X va a ser una variable que va a ser independiente. La elegimos al azar. Pero lo que no va a ser al azar es el compañero con el que ella se vincula, porque el compañero depende de cómo funcione la F. Entonces, la letra I, que habitualmente llamamos a los elementos del conjunto de llegada, ya no van a ser variables independientes, van a ser variables dependientes. ¿Dependientes de qué? De esa X. O sea que acá, cuando nosotros llamamos a I igual a f de X es una variable independiente, yo le asigno el valor que quiera dentro de los elementos en el dominio, y la imagen o su compañero va a depender de quién haya sido la función f involucrada, ¿no? Pero esta presentación que yo estoy haciendo de función es bastante básica y la verdad es que no vamos a encontrar nunca, al menos en nuestra práctica, ejercicios en los cuales a las funciones yo las dibuje o las represente con estos diagramitas de Venn. Esto es solo inicial, pero sí entender que los elementos en el conjunto de partida van a estar conformados por variables independientes y las variables en el conjunto de llegada van a ser dependientes. Conjunto de partida se llama dominio, conjunto de llegada codominio. Y siempre que hable de una función estoy hablando de tres cosas: conjunto de partida, conjunto de llegada y ley de asignación entre estos elementos. ¿Mm? Bueno, sigo. ¿A qué se le llama conjunto imagen o rango de la función? Ahí está la definición, ¿eh? Lo que está acá es la definición, no hay mucho más para agregar. Cuando yo hable de rango o de conjunto imagen de una función, estoy hablando de un conjunto de elementos. Ustedes de alguna manera en el ingreso han ido trabajando con notación de conjunto. Este conjunto está formado por elementos que son de la forma f de x con x perteneciente al dominio de la función. Entonces, por ejemplo, si yo tomo este caso, voy a hacer un dibujito aparte. Este va a ser de mi dominio, la f, mi conjunto de llegada, y supongamos que acá pongo a,
pongo B, pongo C. Mi conjunto de partida está conformado solo por 3 elementos. Y mi conjunto de llegada, M, P, Q. Y voy a hacer la siguiente asignación. A A le voy a asignar como compañero M, a B le voy a asignar como compañero P, y a C le voy a asignar compañero también al mismo P. Eso es una función. Cumple la regla inicial de que de todos los elementos del conjunto de partida una flecha sale, o sea, se le asigna un compañero y ese compañero es único. O sea, para A, su único compañero es M. Para B, su único compañero es P. Para C, su único compañero es P. Ahora, que P sea compañero de dos más, bueno, es otra cosa. Pero digo, eso que acabo de dibujar se corresponde a una función. ¿Eso Cuando significa yo quiero... inyectiva o no? Sí, decime. Eso sería inyectiva, una función Claro, inyectiva. eso ya me estaría metiendo con otras cuestiones que no me interesan ahora, pero claro, va a tener que ver con eso, que lo vamos a transitar más al final de la clase de hoy, sí. Eso es un dibujo que representaría una función. Bueno, ¿dónde represento el conjunto imagen? Según lo que dice la definición, el conjunto imagen va a estar conformado por los elementos que hayan surgido de hacer f de x, con x perteneciente en el dominio de la función. O sea, que el conjunto imagen va a estar conformada por aquellos elementos que han sido compañero de alguien. Entonces me vengo al conjunto de llegada, porque el conjunto imagen lo tengo que representar sobre el conjunto de llegada, y me voy a dar cuenta que M y P son los que se pueden ver como compañeros de elementos del conjunto de partida. Entonces, en este caso, el conjunto imagen de la función f, a veces solemos escribir esta notación compacta, es el conjunto formado por M y por P. Importante que el conjunto imagen, como conjunto, siempre está contenido, o a lo sumo puede ser igual al conjunto de llegada. Pero no puede pasar nunca que exista un elemento acá, en el conjunto imagen, que no haya estado en el conjunto de llegada. O está estrictamente contenido o a lo sumo es igual. ¿Estamos? El Q, que está acá, nada. Forma parte del conjunto de llegada, pero no es compañero de nadie. Eso no importa en cuanto a lo que es definición de función. Puede pasar. ¿Mm? Bien. También se dice, ¿saben qué? Con respecto a esto, expresiones comunes que nosotros usamos, ¿eh? En el caso, voy a volver un cachito para atrás. En este caso, creo que está escrito, pero yo no lo había nombrado. Esto que está acá se puede escribir o se puede decir de la siguiente manera. Primero, B es la imagen de A por medio de F. Y también se puede empezar desde otra manera. A es una preimagen de B respecto de F. Preimagen, ¿no? Como yéndome al conjunto dominio, yéndome para adelante. Bien, entonces, insisto, cada vez que hablamos de una función, hablamos de tres cosas. Conjunto dominio, conjunto codominio o conjunto de llegada y ley de asignación. Son las tres características que sirven para identificar a una función. Si yo no tengo alguna de ellas, no estoy identificando una función. Entonces digo, bueno, ¿cuándo? Porque muchas veces vamos a usar este concepto, ¿cuándo sé que dos funciones son iguales? Si a mí me presentan un número 5 y me presentan un número 3, digo, el 5 no es igual al 3. Obvio. Si me presentan el número 5 y me presentan el número 5, digo, sí, el 5 es igual al 5. Es fácil darme cuenta cuando dos números son iguales, pero ¿cuándo dos funciones son iguales? Dos funciones son iguales si el dominio de las dos es el mismo, el conjunto de llegada es el mismo y la ley de asignación es la misma. Las tres cosas se tienen que dar. Entonces acá aparece justamente esta definición de igualdad de funciones. ¿Cómo se escribe la definición en este caso? Ahí es donde ustedes se van a tener que ir acostumbrando
a estas cuestiones de escritura que a lo mejor no estaban tan acostumbrados. Nos vamos a ir poniendo cada vez más serios al momento de escribir. Dos funciones son iguales considerando esta definición. Si yo tengo f, una función donde su dominio es a y su conjunto codominio, su conjunto de llegada es b, y tengo esta función g, de la cual conozco que su conjunto dominio es m y su conjunto de llegada es n, esas dos funciones van a ser iguales si los dominios son iguales, los conjuntos de llegada o codominios son iguales, y la ley de asignación es la misma para todo elemento en el conjunto de partida, que este A era igual a el M que habíamos dicho acá adelante. Las tres cosas se tienen que dar. O sea que si yo tengo dos funciones de las cuales conozco que solamente tienen la misma ley, eso solo a mí no me puede servir para decir que las dos funciones son iguales. Tienen que ser iguales además los conjuntos dominios y los conjuntos de llegada. Vamos a ir a un ejemplo. Ya nos vamos a meter un poco en este terreno que es el que vamos a estar desarrollando todos los días. Acá está bien explícito. Yo tengo un conjunto de partida que es el intervalo cerrado 0, 1. Tengo un conjunto de llegada que es el intervalo cerrado 0, 4. La función tiene a ese dominio, a ese conjunto imagen, que es justamente esta notación que es la que usamos acá. Es la forma compacta de indicar dominio, conjunto imagen, y conjunto de llegada. Y acá dice tal que, no es una división eso, tal que la ley de asignación es la siguiente. F de x es igual a x al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que tome un x en el conjunto de partida, el elemento compañero que se le va a asignar es su cuadrado. ¿No? Cada vez que tomo un elemento en el conjunto de partida que es el intervalo cerrado 0, 1, su compañero va a ser su cuadrado. Antes de empezar, el intervalo cerrado, que es el intervalo 0, 1, ¿cuántos elementos tiene? El intervalo cerrado 0, 1, ¿cuántos Dos. elementos tiene? El Bauti dice 2. Dos. Alguien más dijo 2 y no sé quién fue, no importa. En enteros 2, pero después también los que están entre 0 y 1. Infinitos, Nicolás dice 0, raro eso. Dentro del rango. A ver, cuando yo hablo del intervalo cerrado 0, 1, damos por hecho que estamos trabajando sobre el conjunto de los números reales, porque si no, no tendría sentido hablar de intervalos, se pone el conjunto formado por el 0 y el 1. El intervalo cerrado 0, 1 está conformado por todos los números reales que están entre el 0 y el 1. ¿Y cuántos números reales hay entre el 0 y el 1? Infinitos. Así es. No, Nico, no es un conjunto vacío. Están todos los números entre el 0 y el 1. El 0, el 0,01, el 0,38, el 0,57875. O sea, están todos los números reales entre el 0 y el 1. O sea que este conjunto, como conjunto, está formado por infinitos números reales. El 0 está, el 1 está, sí, pero todos los que están entre el 0 y el 1 también. Si yo quiero hablar, porque alguien me había dicho que eran solamente dos elementos, si yo quiero hablar solamente del conjunto formado por el 0 y por el 1, yo tendría que escribirlo así. El conjunto formado, ahí abro la llave, 0, 1, cierro la llave. Eso sí sería un conjunto de solo dos elementos. Pero esto que es intervalo cerrado, no. No tiene dos elementos, tiene infinitos. Entonces acá, el intervalo cerrado que va desde 0 hasta 4, obviamente, tiene infinitos números, que son todos los números reales que van desde el 0 hasta el 4. Entonces, bueno, entendiendo eso, primario y principal,
Venimos acá. Tenemos que calcular y aparece la expresión, si es posible, la imagen de todos estos numeritos. Entonces yo lo que tengo que ir chequeando es que cada uno de estos numeritos realmente se encuentre en el dominio de la función, porque todo lo que en el dominio de la función no esté, para mí no existe. Entonces digo, el 0, ¿está en el dominio de la función? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí que sí. Sí que sí. Entonces, cuando yo quiero calcular f en 0, digo, como el 0 está en el dominio de la función, a mí me dice que ¿quién es su compañero? Y acá sería f en un alguien que se llama x, el compañero es sx, pero al cuadrado. Entonces f en 0 va a ser 0 al cuadrado, o sea, 0. Esta parte de acá es como que ustedes ponen una plantilla y esa x es un representante de un número. Cuando yo pongo a ese representante un número concreto, es ese número concreto el que tengo que estar reemplazando la expresión que tengo al lado. Vamos con el otro. Un cuarto. Un cuarto. El un cuarto. ¿Es un número entre 0 y 1? Sí. 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 Entonces, cuando me doy cuenta de eso, digo, sí, tiene sentido calcular f en un cuarto. Y me dice que f en un cuarto sale de hacer ¿qué cuenta? Un cuarto al cuadrado sería. Sí, señor. Un cuarto al cuadrado. Un 16avos. Bien. Vamos con este, raíz de 2 sobre 4. Raíz de 2 sobre 4. Si yo tengo una calculadora al lado, digo, a ver, raíz de 2 dividido 4, ¿es un número entre 0 y 1? Hago la cuentita y sí. Y si no, no tengo por qué andar haciendo ninguna cuenta con la calculadora. Lo que sí puedo hacer es no saber el valor exacto, ¿no? Pero sé que raíz de 2 es un número más chico que 4. Si lo divido por 4, seguro el número va a ser menor que 1, ¿no? Entonces, bueno, lo hago. F en raíz de 2 sobre 4. Esto va a ser raíz de 2 sobre 4 al cuadrado. Y no lo dejo así. Lo trabajo un poquito porque yo tengo todas las herramientas para poder trabajar esto, porque se supone que en el ingreso, en la escuela secundaria, me enseñaron a trabajar con propiedades. ¿Qué significa hacer este raíz de 2 sobre 4 al cuadrado? ¿Cómo lo puedo desarrollar? ¿Podés distribuirle el exponente? Sí, señor. Puedo escribir así. Raíz de 2 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado. ¿Qué es eso? Se cancela la raíz. Sí. Entonces queda, 2. sí, señor, 2. Abajo 4 al cuadrado, 16. Bueno, pero Los acá, 16, un octavo sería, ¿no es claro, cierto? claro, yo puedo simplificar. No voy a dejar el 2 sobre 16. No, ya a esta altura sé simplificar un octavo. Bien. Ahora voy a este, el que me queda, 3 medios. 3 medios. ¿Es un número que está entre 0 y 1? No. 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 Entonces, para esta función, no existe, y esa es la notación del no existe, f en 3 medios. Porque el 3 medios no está dentro del intervalo 0,1. ¿Eso por qué? 3 medios no pertenece al intervalo 0,1. Aunque la cuenta la pueda hacer, digamos, 3 medios al cuadrado lo puedo hacer, fantástico, no hay problema. Pero para esa función, con este dominio, no tiene sentido calcular f en 3 medios. Ahí es donde radica la importancia de conocer cuál es el dominio. Yo siempre me tengo que fijar en cuál es el dominio sobre el cual estoy trabajando. Entonces sí podía evaluar f en 0, f en un cuarto y f en raíz de 2 sobre 4. En 3 medios para esta función no. O sea, no solo me fijo en la ley, en ver si esta cuenta la puedo realizar,
sino que me tengo que fijar también en el conjunto dominio. ¿Bien? Tengo que tener en cuenta eso, siempre. Bien. Bueno, como vamos a seguir con ejercicios un poquito más complicados, tenemos que tener en cuenta a qué se le llama dominio natural. Va a pasar mucho, pero mucho, que me van a dar una función de la cual solamente lo que me dan de la función es la ley. No me dicen nada acerca de quién es el dominio de esa función. Cuando pase eso, tengo que entender que el dominio de esa función es lo que se llama el dominio natural. ¿Y cuál es el dominio natural? El conjunto de todos los valores x reales para los cuales pueda aplicar la ley que define a esa función, para los cuales pueda hacer la cuenta relacionada con la ley de la función. Por ejemplo, si yo acá les hubiese dicho g de x igual a x al cuadrado, digo una función de la cual solamente les doy la ley. Cuando yo no les digo el dominio como fue expresado acá, tengo que pensar que el dominio es el más amplio posible. Entonces me pregunto, ¿para qué valores reales yo a esta cuenta la puedo realizar? ¿A qué números reales les puedo calcular su cuadrado? Pregunta, ¿para qué números reales yo puedo calcular su cuadrado? A todos. A todos. Entonces, en ese caso, el dominio de esta función g natural va a ser el conjunto de todos los números reales. ¿Estamos? Entonces, son casos diferentes. En el caso que está explicitado acá, yo les di concretamente el dominio y no me tengo que salir de ese dominio. Si yo les hubiese dado solamente la ley, tengo que entender que el dominio es el más grande posible. En este caso es R. Y la pregunta es, ¿esta función y esta función son iguales? No, no son iguales. Va, la ley sí es igual, pero el dominio no. Bueno, entonces como funciones, ¿son iguales? No. No, porque para que dos funciones sean iguales, repito, tenían que tener el mismo dominio, el mismo conjunto de llegada y la misma ley de asignación. ¿Estamos? Bien. Eso es importante que siempre les queden claros. Bien, los no, no, no que vi ahí. Vamos a seguir un cachitín. Bueno, y acá se viene lo complicado. Cuando ya empezamos a trabajar con otras cosas. El ejercicio dice determinar el dominio de las siguientes funciones. ¿No? Es como que lo único que me están dando es la ley y soy yo quien se tiene que dar cuenta cuál es el dominio natural de cada una de estas funciones. Vamos al primer caso. Y esto me parece que ustedes lo pueden llegar a saber, ustedes me dirán. Muchas veces habrán escrito P de X igual a algo así. En el ingreso, ¿han escrito algo así? Me dicen, ¿eh? Si no, olvídense Sí. de mi comentario. Bueno. Y cuando escribían P de X igual a X a la cuarta, menos 5 medio X cubo, más 7X menos 1, ¿cómo se lo llama eso? ¿No es un polinomio? Exacto, Auti. Es un polinomio. ¿Un polinomio de grado? ¿Te acordás? Grado 4. De grado 4. Perfecto. Bueno, en el contexto de funciones, nosotros a esta función definida de esta manera, la vamos a llamar función polinómica, porque está asociada a la expresión de un polinomio. Pero bueno, ya lo vamos a presentar en la próxima clase. Tenemos esta función, ¿no? Una función que está definida de esta manera. Me pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio natural? ¿Para qué valores reales tiene sentido poder hacer la cuenta que está asociada en esta ley? Para todos los reales. Sí, señora, sí, Abril.
Porque en realidad la pregunta es hasta como que una la puede hacer diferente. Pregunta al revés. ¿Habrá algún número real para el cual esta cuenta yo no la pueda realizar? ¿Habrá algún número real que no le pueda calcular su potencia cuarta, restarle 5 medios por su potencia cúbica, sumarle 7 veces el número y restarle 1? ¿Habrá algún número que haga que yo esta cuenta no la pueda realizar? No. Cuando no encuentro un problema, lo que voy a poder decir, en este caso para estas funciones muy simples, es que el dominio, en este caso de la función f sub 1, es R. Todos los números reales. Vamos al caso de la función 2. La función tiene esta ley. Dice que a cada elemento que yo le ponga acá, le voy a asignar como compañero en esa imagen el número que surja de hacer esta cuenta. 1 sobre 2 por el valor de x que yo ya he puesto acá menos 1. Bueno. Digo, ¿habrá, y ahora la pregunta la hago un poco parecida al caso anterior, ¿habrá algún número real para el cual yo no pueda realizar esta cuenta, que tenga algún problema? Siempre Un que tengo medio, una... A ver, sí, perdón. un medio te daría Claro, problemas como realizar la cuenta. ¿Por qué? porque da cero. ¿Qué cosa? 2 por un medio menos 1 da cero y está debajo en una fracción y no puede. Da Per- error. Perfecto, Sí. Franco, eso es lo que quería, que me aclararas dónde estaba el problema. Exactamente. Esta función tiene un problema para un número, que es el un medio. Entonces, cuando yo quiero escribir el dominio de la función, lo que vamos a hacer es prestarle atención a cómo lo tengo que escribir, ¿no? Yo voy a escribir lo siguiente. El dominio de esta función f sub 2 es un conjunto. Entonces, notación de conjunto, abro la llave. Está conformada por aquellos números reales para los cuales ese denominador no sea cero. ¿Tá? Me doy cuenta, siempre que tengo una división, el denominador no puede ser cero. No puede ser cero. Entonces lo pongo como condición. El dominio va a estar conformado por aquellos números reales que no me traigan problemas. ¿Qué significa que no me traiga problemas? Que el denominador no sea cero. Esa es la primera escritura que yo hago de mi conjunto dominio. Escritura que la tengo que completar un poquito, ¿no? En este caso yo digo, a ver, me voy a apartar un toque y voy a decir, ¿qué significa que 2x menos 1 sea distinto de 0? Me voy a fijar para qué valores de x en realidad esto vale 0. Entonces yo me planteo esto, ¿para qué valores 2x menos 1 vale 0? Que serían un problema. Despejo, digamos, bastante simple. Despejo, Agos, Mattioli, 2x es igual a 1, x es igual a un medio. Entonces, para x igual a un medio, yo tengo un problema. Y ese problema no lo quiero. Entonces lo saco. ¿Qué digo? Este conjunto es el conjunto de los x pertenecientes a R, tales que x sea distinto de un medio. Ahora sí tengo más claro quién es el dominio. Y aparece lo que ustedes me dijeron, así de verlo, ¿no? Si resuelvo la ecuación. Si yo lo dejo así, está bien. Está bien. Pero no es la única manera de escribir ese conjunto. Como son todos los números reales, excepto el un medio, hay otra forma de escribir ese conjunto que es esta. R menos el conjunto formado por el numerito un medio. Esa es otra notación. ¿Y cuál es otra notación que también puedo hacer y que, bueno, sería un poco más extensa, pero válida? Escribirlo por extensión. Ah, no, De menos infinito hasta un medio con el conjunto abierto
y después de un medio a infinito. Ahí va. Con esa notación de intervalos, de unión de intervalos. Que básicamente lo que hace es escribir esto un poco más extendido, ¿no? De menos infinito a un medio, abierto, unión de un medio abierto a infinito. Me anda el wifi, no puedo escuchar nada de la llamada. O sea, literalmente me conecto y se me sale, me conecto y se me sale, me conecto. Amiga, porfa, después te puedes fijar si la profe manda el link o algo, porque no me anda el wifi, no puedo escuchar nada de la llamada. O sea, literalmente me conecto y se me Habla sale, me rápido conecto así, y no, yo creo que no. Dígame que no. No te entiendo, sí, por eso estoy conectada Tenés a la abierto el llamada. micrófono, Perdón, amiga. ¿Hablas así de rápido? ¿En serio? no, estaba escuchando un audio. Bueno, dale. Cerré el micrófono. Bueno, hasta ahí estamos. Dominio de F2, ya surgió un problema comparado con el dominio de F1. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Ustedes me van parando. Ah, y les digo, el momento de equivocarse, de decir burradas, de preguntar pavadas que uno puede decir, es este. Porque las pavadas y las burradas no hay que hacerlas en el parcial. ¿Por Así qué que, X tiene que ser distinto de un medio? perdón, decime de nuevo que no te escuché. ¿Por qué X tiene que ser distinto de un medio? Porque fíjate qué es lo que habíamos dicho acá. Míralo desde lo que es la propia definición de la ley. ¿Qué pasa si X vale un medio? Y yo te digo, evalúa F en un medio. Digo, F sub 2 en un medio, ¿qué cuenta tengo que hacer? Motorola. Mm, mm, ¿Qué F cuenta hago? distinto de 0. Perdón. Si yo tuviese que hacer la cuenta, ¿qué cuenta hago? No sé cuál es tu nombre, Motorola. Axel. Axel. Bueno, la cuenta, ¿qué sería? Dice, bueno, acá, cada vez que aparezca la X, en la ley la X la voy a involucrar acá. Bueno, como ahora esa X toma el valor un medio, tendría que hacer 1 sobre 2 por un medio menos 1. Pero si hago esa cuenta, 2 simplifico con 2, me quedaría 1 sobre 0. Y eso no me puede quedar. No se puede dividir por 0. Entonces, en principio, alguien o un par de tus compañeros me dijo, no, un medio no puede ser. Fantástico. Pero cuando yo no me doy cuenta rápido de eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? El planteo de escribir como corresponde el dominio de la función. ¿Que cuál es? Todo lo que escribí ahí en rojo. ¿Está? Yo lo que hago ahora es escribir la condición para estar en el dominio de F2 a partir de las condiciones dentro de un conjunto. Entonces, cuando quise preguntarme cuándo 2x menos 1 es distinto de 0, dije, como que me pregunto diferente. En esta nubecita, ustedes van a ver que yo constantemente hago nubecitas de apartarme para hacer cuentas. Eso ya es una cuestión personal, pero que la pueden adaptar. Digo, a ver, si yo necesito saber cuándo 2x menos 1 es igual a 0, voy despejando de esta ecuación y llego a la conclusión de que un medio sería un valor en el cual la expresión 2x menos 1 vale 0, que es la expresión que estando en el denominador no puede ser 0. Lo saco entonces del conjunto de los números reales. Es el único problemático. De ahí sale. Vamos a seguir haciendo los ejercicios y a lo mejor ahí vamos como abriendo un poco más las antenas y nos vamos a ir dando cuenta de las problemáticas. Vamos a F3. Vamos a F3. Dominio de F3. Siempre empieza igual. Es el conjunto de los X pertenecientes a los números reales, tales que... ¿Qué Tales condición tienen que tener esos X? que raíz de x más 5 sea distinto a un número negativo, sería. No, perdón, de x más 5 sea número negativo. X más 5 igual, no sea igual a un número negativo, Bueno, ¿no lo es que vos cierto? decís, Franco, es correcto. Es correcto. Digamos, la idea es que el número x más 5, que va a ser el número al que después le tengo que aplicar una raíz cuadrada,
ese número negativo no puede ser. ¿Estamos de acuerdo? No puede darme un número negativo. O sea que f, por ejemplo, no la puedo evaluar, por ejemplo, a -6. Porque hago -6 más 5 es -1 y no puedo hacer la raíz de -1. Nuestro mundo es real. Quiero decir, no existe, para aquel que lo haya visto, los números imaginarios, los números complejos, que sí en ese mundo se puede hacer la raíz de un número negativo. Pero aparecen los números complejos. Nosotros, los números complejos, no los trabajamos. Entonces, evidentemente, así como está el -6, qué sé yo, puede estar el -7, el -10, un número que haga que esta cuenta x más 5 me termine dando negativo, va a ser un número que no puede estar en el dominio de la función. Entonces, lo que vos decís, Franco, es correcto. X más 5 no me puede dar negativo. Entonces, ¿cómo lo escribo eso? Un poco a mi favor. Lo voy a escribir así. El dominio va a estar conformado por aquellos números reales en los cuales x más 5 sea mayor o igual que 0. ¿Está bien? Esa sería la forma. ¿Qué es esto? Esa sería la forma de describir que x más 5 no sea negativo. Entonces, cuando ¿Se yo puede poner que sea distinto a los reales negativos? Lo que pasa es que tengo que poner x más 5 distinto de los reales. Tendría que escribir una frase, porque ¿cómo escribo eso? X No, más no, me 5. refiero a el símbolo de igual tachado y poner la R y el símbolo del menos arriba. No, pero eso, Kiara, es un invento tuyo, ¿sabes por qué? Porque si yo escribo eso así, Ujú, estoy comparando esto que es un conjunto con esto que es una expresión numérica, un número. ok. Estoy comparando cosas que no están al mismo nivel, digamos. Eso no lo puedo escribir. Eso no. Por eso no puedo escribir eso, entonces me tengo que buscar la vuelta de escribir las cosas como corresponde. Y la forma de escribirlo es a partir de esa condición. X más 5 mayor o igual a 0. Y como en el caso anterior, una vez que escribo esta condición, la tengo que trabajar para evidentemente saber exactamente quién es ese conjunto. Entonces yo me aparto un poquito y digo, ¿qué significa que x más 5 sea mayor o igual a 0? Una desigualdad. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Para qué valores de x pasa esto? ¿Cómo se resuelve esa desigualdad? Igual que una ecuación, o sea, Eh, restamos a ambos lados el 5 y entonces quedaría que x es mayor o igual que 5, menos 5. Ahí va. Eso. Exactamente. Entonces yo digo, bueno, resolví esta cuantita auxiliar que surgió en ese paso y digo, sería el conjunto de los x pertenecientes a R para los cuales x es mayor o igual que -5. Lo dejo ahí y está bien, pero lo puedo escribir de una manera diferente usando intervalos. ¿Cómo lo escribo esto? X mayor o igual que -5. Pongo un conjunto, digamos, de -5 Sí, al infinito, sí. ¿Y el -5 qué va? cerrado. Es acá, No, eso cerrado. no es. Me parece que no se va a ver, lo voy a hacer en negro. Cerrado de -5 a infinito. Siempre el infinito o el menos infinito en el otro caso tiene el paréntesis, ¿no es cierto? Bien, entonces este es el dominio de esa función, el dominio natural. Vamos con el apartado D, con esta función. Una función donde la ley es 1 sobre x cubo menos 27. ¿Qué me dicen? Dominio. ¿Cómo lo escribo? Lo que me importa es eso. ¿Cómo lo escribo? Porque muchas veces uno se da cuenta rápido, a lo mejor, de cuál es el dominio. Pero ¿cómo lo escribo yo? Dominio de F4. Los x pertenecientes a los reales
tal que x al cubo menos 27 tiene que ser distinto de 0. Perfecto, Abril. ¿Cómo lo continúo? ¿Se la cuenta? Sí. Un poco parecido al que hice acá que está en rojo, ¿no? Habíamos puesto un distinto, entonces después lo que hacemos, igual, voy a hacer una separación con este. Y digo, a ver, me pregunto, ¿cuándo x cubo menos 27 es igual a 0? Y es una ecuación de la cual tengo que despejar la x. Entonces, en este caso me va a quedar que x cubo es igual a 27. ¿Cómo despejo la x de ahí? Pasando Raíz. el cubo como raíz cúbica. Bueno, Abril, y a vos y a todos. Nos vamos a tener que Sí, no es acostumbrar. pasar. Sí, sí. Yo lo digo también. Muchas veces en el pasemos, pasemos, pasemos. Pero tengo que tener el cuidado de decirles. Si bien yo entiendo lo que me dicen y probablemente lo que escriban está fantástico, lo que hay que decir es, aplicamos miembro a miembro, raíz cúbica de x. Al hacer eso, nos quedaría que x es igual a la raíz cúbica de 27. ¿Y quién es la raíz cúbica de 27? 3. 3, señor. ¿Hizo con calculadora? ¿Hubo calculadora en el medio? No. Yo sí. Está bien, eso quería saber. Bueno, yo tampoco me quiero hacer la viva, que a veces hago algunas cuentas con calculadora. Bueno. Quiere decir entonces que el 3 es al que tengo que sacar, ¿no? Entonces el dominio, que continúa acá abajo, no tengo más espacio, es el conjunto de los x pertenecientes a R, tal que x, en definitiva, tiene que ser distinto de 3. Y bueno, lo mismo que pasó antes, una forma de escribirlo también puede ser R menos el 3. Y otra forma, si quieren, no es que tienen que estar todas puestas, una de las dos. Puede ser esta, ¿no? De menos infinito a 3, abierto, unión de 3, abierto a infinito. Por supuesto que yo esperaría que pongan esta, que es la más reducida, pero quieren poner esta otra, cero problema. Bien. ¿Qué pasa ahora? Tengo que hacer el de F5. El de F5 voy a borrar todo eso que puse ahí porque voy a necesitar espacio. Todo esto después les queda grabado, así que no hace falta de última que si quieren sacar una captura de pantalla, pues se la subo en un rato. Vamos a hacer el de F5. Y vamos a necesitar espacio. Bien. Dominio de F5. Es el conjunto de los X pertenecientes a R, tales que pase qué cosa. X cuadrado más X menos 2 sea distinto, no sea mayor o igual que 0. Sea mayor o igual que 0. Exactamente. 10 puntos. ¿Y ahora? Y resolvemos como si fuera una ecuación. Vemos cuál es el dominio más claro, digamos. Yo creo que ustedes... ¿No se puede Creo. usar resolvente? ¿La resolvente para qué la haría? Y está muy bien. O sea, bueno, con la resolvente puedes sacar raíces para hacer funciones, pero no sé si para esto estaría bien. Sí, está bien. Porque cuando ustedes hacen el tema de la resolvente, lo que están buscando es encontrar para qué números reales la expresión cuadrática vale 0. ¿Cómo se llaman esos numeritos? Tienen un nombre en especial cuando yo trabajo con polinomios, ver dónde el polinomio vale Raíces. 0. Raíces. Conocer las raíces del polinomio me brindan a mí la posibilidad de encontrarle qué al polinomio. Me respondo porque probablemente no lo hayan visto. Me permite a mí encontrarle una factorización al polinomio. Escribirlo de manera diferente como producto de factores, que eso es la factorización, ¿no? Entonces yo esto lo escribí y lo voy a dejar
porque voy a tener que hacer algunas otras cuentas, muchas más de las que venía haciendo, para terminar de dar solución a quién es el dominio de esta función. En principio, lo que voy a hacer es preguntarme esto. ¿Cuándo x cuadrado más 2x menos 2 vale 0? Lo que voy a buscar van a ser las raíces de esa expresión polinómica. ¿Y cómo las encuentro? Con la resolvente. Sí, señor, la resolvente. Para la resolvente yo necesito saber quién es A, quién es B, quién es C. ¿Quién es A? X al cuadrado. No, 1. 1. Es el coeficiente que acompaña a ese x al cuadrado. Entonces el coeficiente que acompaña al x al cuadrado, que parece que no veo nada, sí, está el 1 escondido. ¿Quién sería el B? 2. 2. Que es el No coeficiente que acompaña a sería, la x. perdón, no sería ¿Por qué 1. un 2, profe? ¿El 2 del B? Sí, Sí. porque no está en la ecuación original, en la inecuación original es 1, Ah, no x. sé por qué puse el 2. Ay, eso fue error mío, absoluto. No tiene ni por qué estar, perdón. No estaba. Error mío, error mío. Bueno, ahora sí. Siendo esa. ¿Quién es B? 1. Ahí vamos. ¿Y quién sería C? Menos Menos 2. 2. Bien. Entonces la fórmula de la resolvente, que me permite encontrar las raíces si es que existen, ¿cómo se escribe de manera general? ¿Se acuerdan? Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Todo sobre 2 por A. Bueno, a ver quién sería en nuestro caso. Menos B, ¿qué pongo? Menos 1. Más menos, raíz cuadrada de 1. 1. Menos 4 por 1 por menos 2. Bien, Todo sobre 2 por 1, bien. que es 2. Quedaría. Una cosa, ¿no? Tengan mucho cuidado con estas cuentas, porque cuando están involucrados números positivos, negativos y son todos productos, acuérdense de ponerle paréntesis, porque siempre caigo en algún error que después me agarro la cabeza en un parcial, ¿no? Y no es la idea. Bueno, a ver, ¿qué cuenta me queda dentro de esta raíz cuadrada? O sea, ¿cómo quedaría el discriminante, que era lo que nosotros llamábamos lo que está ahí adentro? Quedaría 1 más 8, Bien, o sea, 9. Raíz de 9, la raíz de 9, y la raíz de 9 es 3. 3. Entonces, como acá hay un más menos, yo sé que tengo dos caminos. Un camino es menos 1 más 3 sobre 2, una de las soluciones, y la otra solución es menos 1 menos 3 sobre 2. Vengo acá, menos 1 más 3 es 2, 2 dividido 2 es 1, y menos 1 menos 3 es menos 4 dividido 2, menos 2. Esas son las raíces. ¿Para qué lo hacemos? Porque con las raíces, yo les decía, puedo factorizar al polinomio. Entonces, este polinomio que yo tenía acá, esto, ¿cómo lo voy a poder escribir factorizado? ¿Se acuerdan? Era a, Bien. abrir paréntesis, Sí. x. No, la primera raíz por menos x, cerrás paréntesis y en otra parte, la segunda raíz menos x. Ahí, pero casi. Era, sí, el coeficiente principal, que en este caso es 1. 1. Lo voy a poner a propósito porque muchas veces uno se olvida, pero está, no se lo ve. 1 por x menos una raíz por x menos la otra raíz. Y como la otra raíz es menos 2, con el menos de adelante se hace un más 2. ¿Está bien? ¿Para qué me sirve eso? Todo esto fue necesario para escribir lo que ahora continúa. Lo que continúa es resolver esta inecuación. Porque hasta ahora no me metí con la inecuación.
Me metí con esta ecuación que era para averiguarle las raíces. Entonces ahora sí, continúo y digo, si yo me pregunto cuándo x cuadrado más x menos 2 es mayor o igual a 0, preguntarme eso es preguntarme cuándo x menos 1 por x más 2 es mayor o igual a 0. Total, estoy escribiendo lo mismo. Nada más que en vez de escribir el polinomio totalmente descompuesto, lo estoy escribiendo factorizado. Y acá es donde viene la estrategia de resolver esta inecuación que está vinculada con un producto de dos factores. Me pregunto, cuando yo multiplico dos números para que la multiplicación de esos dos números me dé un número mayor o igual a 0, ¿es porque esos dos números cómo han tenido que ser? Para que el producto de dos Mayor o números... igual a 0. O O sea, multiplico dos números, los multiplico, y me da un número mayor o igual a 0. Es porque esos dos números, positivos. ¿qué signos han tenido que tener? El mismo signo los dos. Eso. Una opción es que los dos hayan sido mayores o iguales que 0, o que los dos hayan sido menores o iguales que 0. Hay dos posibilidades de abordaje de que se dé esa situación. Entonces, permítanme borrar esta parte de acá arriba, así me hago un poquito de lugar. Chingui, chingui. Chingui, chingui. Voy a venir acá, ¿no? Voy a escribir que x menos 1 por x más 2 mayor o igual a 0, lo voy a lograr bajo dos posibilidades. Ahora que ya lo escribí, voy a borrar lo que estaba acá abajo. Bien. O x menos 1 como número es mayor o igual a 0 y a la vez x más 2 es mayor o igual a 0, y como necesito que las dos cosas se den por simultáneo, voy a poner este sistema. O que x menos 1 sea menor igual a 0 y x más 2 sea menor o igual a 0. Son las dos posibilidades. Las dos posibilidades. Sí, Leonel, queda grabada después. Y ahora lo que hago es resolver de manera separada cada una de los sistemas, porque el que yo haya abierto esta llavecita indica que son las dos cosas las que están ahí adentro las que se tienen que dar de manera simultánea, a la vez. Pero tengo que resolver las dos. Entonces este sistemita lo voy a traducir en lo siguiente. Que x más 1 sea mayor o igual a 0 es básicamente que x sea mayor o igual a 1. Hago un despeje. Acá abajo, que x más 2 sea mayor o igual a 0 es que x sea mayor o igual que menos 2. Y para resolver esto me tengo que preguntar, ¿para qué números reales se cumplen las dos condiciones a la vez? Las dos condiciones a la vez. ¿Qué hago yo, Lorena? Porque cada uno sabe lo que hace y si lo aprendió de otra manera, cero historia en cuanto a cómo lo hagan mientras lo hagan bien. Hago lo siguiente, hago dos dibujitos de ejes cartesianos, perdón, del eje X, digamos, donde hago coincidir en ubicación los orígenes. Y en cada uno de los ejes voy a dibujar a dónde se encuentran los números que verifican cada desigualdad. Por ejemplo, si yo quiero representar en este primer eje del sistema a dónde encuentro los valores de x que sean mayores o iguales que 1, voy a decir y de 1 en adelante encuentro a todos los números que verifican la primera desigualdad. Abajo, con otro color, voy a representar a todos los números reales que cumplan la condición de que son mayores o iguales que menos 2. Entonces, ¿qué hago? Me posiciono en menos 2 y señalo sobre este sistema, sobre este eje, a dónde encuentro a todos los números que son mayores o iguales que menos 2. Y voy desde menos 2 en adelante. Como tengo que buscar la solución a este sistema donde las dos condiciones se tienen que dar a la vez, en este dibujito que acabo de hacer, lo que voy a hacer es solapar los dos ejes
y encontrar los lugares en los cuales los dos colores conviven. O sea, estoy buscando una intersección. Si tengo que buscar en ese intersectar los dos sistemas, los dos ejes, digo, ¿a dónde encuentro los valores de X que verifican las dos condiciones a la vez? Que están en las dos regiones sombreadas a la vez. ¿A dónde están? En el 1. Desde De el mayores a 1 1. al infinito. Entonces ahí voy a escribir que mi solución a esta primera rama es de 1 a infinito. Ya resolví este camino. Bueno, voy a hacer lo mismo con el otro. Entonces, ¿qué hago? De nuevo, digo, este sistema se traduce en x menor o igual a 1. Esta desigualdad se transforma en x menor o igual a menos 2. Y voy a hacer lo mismo que antes. Voy a dibujar los dos ejes y en cada uno de ellos voy a representar a cada una de estas situaciones. Acá. En el primero voy a dibujar a todos los valores de x o voy a representar a todos los valores de x que son menores o iguales que 1. Entonces, ¿qué hago? Me posiciono en el 1 y marco a todos los que están acá, porque todos los que están a la izquierda del 1 son los que cumplen la condición de ser menor o igual que 1. Y en el de abajo voy a representar a todos los que son menores o iguales que menos 2. Entonces me posiciono en menos 2 y señalo a todos los que son menores o iguales que menos 2. Cuando hago lo mismo ahora de solapar las dos gráficas y ver la región que queda pintada de los dos colores, ¿qué voy a decir ahí? De Que van de infinito. menos infinito hasta el 2. Al menos 2. Sí, señora. Y cerrado, ¿no? Y este O, que lo vengo arrastrando en esta división, se transforma en una unión. Acá tengo la solución a mi dominio. El dominio, en definitiva, va a estar conformado por la unión de estos dos conjuntos. Lo que hacemos es tratar de, no quiere decir que si lo hacen al revés no hay problema. Lo que hacemos es tratar de escribir la unión de conjuntos respetando un orden de menor a mayor. Entonces yo la unión de estos dos conjuntos la escribiría así. Desde menos infinito hasta menos 2, unión desde 1 a infinito. Si alguien lo escribía así, digamos, de 1 a infinito, unión de menos infinito a menos 2 cerrado, no pasaba nada. Es solo una cuestión de gustos el hecho de conservar la relación de menor a mayor. Ese es mi dominio ahora. Ese ejercicio fue el más difícil de los 5 porque involucraba resolver inecuaciones de segundo orden. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? No por ahora. ¿O sí? Una consulta, dice Andrés. Diga, Andrés. ¿No tiene para hablar? No. Los números que aparecen en ese rango, ¿qué pasa con esos números? El 2 y el 1. El menos 2 y el 1 forman parte del conjunto, ¿eh? Sí pueden estar, porque en menos 2 esta función vale 0 y no hay problema, yo la raíz de 0 la puedo calcular. Lo que tengo que tener cuidado de que una expresión tome el valor numérico 0 es cuando esa expresión está en un denominador, como pasaba antes. Cada función tiene sus propios problemas. ¿Está bien? Listo. Profe, una Diga, pregunta. Valentino. Cuando haces la resolvente, te da tipo los valores 1 y menos 2. Si no conviene tal vez reemplazar directamente en la función, No, no se puede. no es que no se puede. Vos podrías hacer otro artilugio de pensar en cómo es la gráfica de esta función cuadrática, pero nosotros todavía no vimos gráfica de funciones. Ok, gracias. Digamos, esto sería, me parece, un buen recurso que cierra, que convence y que termina el ejercicio, digamos. ¿Y se podría factorizar otra forma, por ejemplo, Gauss o algo de eso? Lo que quiera. Yo que quiero, lo único que quiero es que lo factorice. Ah, listo, listo. Así que hacelo como quiera. Pero la verdad, cuando tenés una expresión cuadrática, me parece que de cajón
entre la resolvente. Pero vos lo querés hacer de otra manera, no hay problema, mientras lo haga bien, no hay problema. ¿Mm? Bien.